Decenas de arrestos y golpes al narcotráfico, ese ha sido el esquema que el gobierno del presidente de México, Felipe Calderón, ha querido demostrar a nivel nacional e internacional al declarar abiertamente una guerra contra los carteles de la droga. Como consecuencia, más de 60,000 muertos, según un recuento del semanario Z de Tijuana, aunque la información oficial asegura que se trata solo de 35,000, esto durante los últimos 5 años del gobierno de Calderón. Y entre todos los narcotraficantes capturados, el nombre de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, se ha convertido en el más buscado y por el que hasta el día de hoy se ofrece una millonaria recompensa. El Chapo Guzmán, ¿vivo o muerto? Esa es la pregunta que planteamos en conclusiones, la que vamos a analizar con nuestra invitada Anabel Hernández, autora del libro Los Señores del Narco. Es una publicación que revela complicidades alarmantes en los más altos círculos, no solo del poder político, sino también a nivel policíaco, militar y empresarial. Casualmente, todos involucrados de una u otra forma con el crimen organizado. Personajes que, de acuerdo a la publicación, pues se muestran ante el público como personas honorables, pero que en realidad integran el círculo de poder y complicidad del cartel más poderoso del continente. Ahora la pregunta es, ¿a quién le conviene que el Chapo Guzmán sea capturado? ¿Y cómo? ¿Vivo o muerto? ¿Y por qué ha sido tan difícil su recaptura? En fin, el testimonio y la investigación que nuestra invitada ha planteado en otro momento aquí en Conclusiones, el día de ayer, por ejemplo, revela la protección que Guzmán Loera y otros miembros del cártel de Sinaloa podrían estar presuntamente recibiendo de los verdaderos señores del narco en México. Hay expedientes y archivos que la Procuraduría General de la República eliminó con los nombres de empresarios vinculados en el pasado con los capos más buscados de la droga. Hoy en día esos hombres son dueños de hoteles, hospitales y hasta periódicos, tal como se plantea en el libro Los Señores del Narco. Este es el escenario, estos son los hechos y la pregunta: ¿el Chapo Guzmán vivo o muerto? Y para profundizar en este tema nos acompaña nuevamente, y me da mucho gusto, desde nuestros estudios en la Ciudad de México, la periodista y escritora Anabel Hernández, autora, como ya le he mencionado, de Los Señores del Narco. Anabel, de nueva cuenta, un gusto que estés con nosotros muy rápido, antes del año nuevo. ¿Qué tal? Al contrario, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Anabel, hay un tema, y ayer nos quedamos cortos de tiempo, y hay un tema antes de entrar a si el Chapo conviene vivo o muerto. Es que es muy cierto, y no hay que ver la investigación periodística que presentas en tu libro, solamente hay que hacer un razonamiento, es decir, tiene que haber un mercado, tiene que haber un consumo, tiene que haber un distribuidor, tiene que haber un administrador, tiene que haber un lugar donde depositar y manejar las ganancias, las inversiones, y para eso tienen que funcionar muchas personas alrededor, es decir, a final de cuentas, clandestina o no, se trata de una empresa, la del narcotráfico. Ahora, de acuerdo al planteamiento que tú haces, el vínculo llega a ser tan alto que en tu libro hablas de que esta fuga de Puente Grande, del Chapo Guzmán, fue realmente una entrega básicamente planeada por la administración Fox. ¿Por qué, de acuerdo a la información que planteas, se hubiese dado esta fuga de acuerdo con el gobierno de esa época, es decir, del sexenio del presidente Fox? Así es, Fernando. De acuerdo a las investigaciones que he realizado respecto al Chapo Guzmán, llevo ya más de 5 años investigando toda esta trayectoria criminal y tratando de comprender como periodista mexicana por qué un hombre que apenas estudió hasta el tercero de primaria, por qué un hombre hijo de campesinos que se dedicaban a la siembra de marihuana y amapola como decenas y centenas de niños en el Triángulo Dorado, ahí en el lugar donde convergen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, por qué este hombre en particular se ha convertido hoy en el capo más poderoso del mundo, de acuerdo a las propias informaciones que ha dado la DEA a lo largo de este 2011. Esta investigación me llevó a documentos, me llevó a testigos directos de muchos hechos de este criminal. Y lo que revelan esos documentos y lo que revelan estas fuentes, incluso conté con el testimonio de un alto mando militar que en su momento, en el 2008, pudo hablar directamente con el Chapo Guzmán, donde el Chapo Guzmán le corrobora una información que yo venía investigando. Es decir, su fuga no fue fuga.
No fue un asunto que se le hubiera ocurrido de último momento a él, ya un empleado que limpiaba los pisos en el penal de Puente Grande, de apodo El Chito. No es un asunto que haya surgido de la noche a la mañana, sino fue un asunto perfectamente premeditado. Yo te podría asegurar que, de acuerdo a los documentos de la propia Procuraduría General de Justicia del gobierno mexicano, esta fuga se planeó por lo menos desde julio, agosto del año 2000, es decir, poco después de que ganó Vicente Fox las elecciones en ese histórico 2 de julio del año 2000. Fue después de estas fechas, de acuerdo a los testimonios de los propios cómplices del Chapo, de los propios reclusos del penal, de los propios custodios, cocineras, lavanderas, que fueron narrando cómo el Chapo, desde estos meses, empezó a despedirse del penal, a decir que ya se iba, quería contratar a celadores de la prisión para que protegieran a su familia, para contratarlos en sus ranchos, para sicarios, para administradores, ese tipo de cosas. Realmente es hasta enero del 2001 donde se concreta este plan, pero realmente fue un asunto totalmente premeditado. Yo te diría que en esta situación, de acuerdo a los documentos oficiales con los que cuento, participaron funcionarios de muy alto nivel entonces y de muy alto nivel actualmente. Por ejemplo, hay un hombre llamado Miguel Ángel Yunes, que este año quiso ser candidato, no este año, el año pasado, quiso ser candidato a la gubernatura de Veracruz. Este hombre era uno de los responsables de la administración del penal y pese a todos los reportes escritos, grabaciones que se le entregaron, de acuerdo al expediente de la PGR, de la intención de fuga del Chapo Guzmán, de cómo el Chapo Guzmán se había apoderado del penal de máxima seguridad, no hizo nada por impedir esta corrupción. También hay otro hombre clave en esta historia, Jorge Enrique Tello Peón, que en ese momento trabajaba en la Secretaría de Gobernación, en ese momento era el jefe del propio Miguel Ángel Yunes. A él también llegaron las quejas, los reportes de toda la corrupción que había en el penal, incluso la entonces ombudsman de Jalisco, Guadalupe Morfín, hizo reportes a la propia Secretaría de Gobernación y a los propios estos funcionarios de todas las irregularidades que había ahí en el penal, incluso abusos sexuales contra algunas mujeres que estaban recluidas ahí en este penal masculino, y sin embargo no se hizo nada. Finalmente estos personajes, por ejemplo Jorge Enrique Tello Peón, seguía siendo el responsable de las cárceles federales cuando ocurre la fuga del Chapo. Entonces, lo que el Chapo revela a este militar que se reúne con él en el 2008 es que no se fugó. Lo que ocurrió es que fueron a abrirle la puerta y le dijeron: señor, ya puede usted retirarse. Cuando el militar le pregunta al Chapo Guzmán si era cierto que había pagado un soborno multimillonario a gente directamente en Los Pinos, al presidente de la República, Vicente Fox, lo que el Chapo Guzmán respondió es: la libertad no tiene precio. Que bueno, eso queda un interrogante si lo hizo o no lo hizo, pero irónicamente fue su respuesta. Y a mí me queda claro a lo largo de todos estos años, ya más de 10 años de fuga, de que esta es la ley que ha impuesto el Chapo Guzmán. Su libertad no tiene precio y está dispuesto a pagarla al costo que sea.